Nosotros, el abogado Andrés Madero, exministro del Trabajo, y por supuesto con él, cómo no, conversar respecto de esta derogatoria del decreto que dejó el ministro anterior por el tema del trabajo, pero también va muy ligado a lo que el presidente de la República ha enviado ya a la Asamblea Nacional, este proyecto de ley para reactivar o de una u otra manera ayudar en el tema económico tributario. Andrés, buenas tardes y bienvenido, gracias por acompañarnos, y él que conoce más de la materia por el tema de lo laboral, porque está ligado también al tema laboral. Vamos a conversar con él, Eduardo y Luisa. Muchas gracias, Wendy. Doctor, qué gusto saludarlo. Yo quisiera saber, y es sobre el tema, justamente como lo mencionaba Wendy hace un momento, el tema laboral, las reformas laborales. Prácticamente estamos viendo que la reforma económica urgente, la ley económica urgente planteada por el presidente Noboa, es una reforma laboral prácticamente que se está planteando, aparte del tema de los temas de los impuestos, etcétera, etcétera, y la remisión. Pero cuéntenos un poquito su opinión sobre el tema, justamente, porque hablábamos fuera de micrófonos de algunos contratos laborales que justamente que podrían ya existir, podrían ya estar ahí y no se están implementando de alguna forma. Quizás ya en la ley está la salida y quizás en algún momento también podría estarse equivocando. Cuéntenos un poco. Bueno, un gusto, Eduardo, Wendy, Luisa, que nos acompaña también desde las plataformas, y todo el equipo de redes sociales y todo el equipo de I99. Primero, yo saludo la posición que ha tenido la nueva ministra del Trabajo, derogando, dejando de publicar en el registro oficial una serie de acuerdos que llamaron mucho la atención por haber sido puestos de la noche a la mañana en la página web del ministerio sin haber tenido un tratamiento adecuado. Normas que en algún momento dado fueron sujetas a una crítica muy fuerte de todos los sectores, no solamente de un sector de empleadores o solamente de un sector de trabajadores, sino su forma y su fondo fue atacado directamente. Y es importante este mensaje que da la ministra, entiendo, poniendo un pie fuerte en el inicio de su gestión, demostrando que va a aplicar la norma, va a aplicar la ley y va a buscar equidad en el tema de materia laboral. De igual manera, creo que es importante que todas las reformas que se realicen en materia laboral pasen por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que actualmente el día de hoy está más vigente que nunca para la fijación del nuevo salario que hoy se tiene que definir 2024. aquello. Hoy era según entiendo, la primera reunión que terminaba, que había sido pautada inicialmente, y creo que el día viernes tendrá a fin la última reunión, donde de no llegarse a un acuerdo se deberá fijar por parte del Ministerio del Trabajo, la ministra en este caso, fijar la remuneración que tendrá lugar para el año 2024, la remuneración básica unificada. En lo que hablábamos del proyecto de ley económica urgente que ha sido puesto por parte del Ejecutivo ya el día de hoy en la Asamblea directamente, es necesario verificar y entenderlo como un todo, ¿no? No solamente, yo diría, como una parte laboral o no solamente como una parte tributaria, sino que lo que el país requiere es una reactivación económica integral. Y una reactivación económica integral que ponga las cuentas en orden, como vemos que no han estado tan en orden aparentemente como lo habíamos escuchado, o no lo hemos entendido de la misma manera como lo entendieron las autoridades salientes del gobierno pasado. Y por lo menos eso debemos de tener una claridad. Esta reforma va a darle oxígeno al gobierno por cuánto tiempo, nos va a exigir sacrificios a todos los ecuatorianos por cuánto tiempo. Van a hacer una reforma que va a tener un periodo de caducidad, va a ser una reforma que se va a mantener, porque lo peor sería que al término de 6 meses planteemos otra reforma de este tipo, porque o nos quedamos cortos o nos quedamos fuera del valor que se necesitaba. De lo que he podido revisar previamente, 800 millones, 860 millones aproximadamente se pretenden recaudar con esta reforma. Adicionalmente se pretende con una condonación, una remisión de multas y de garantías, un valor adicional de aproximadamente 960 millones de dólares, que daría un oxígeno aproximadamente poco menos de 2.000 millones al gobierno para el año 2024,
y de lo establecido en la misma exposición de motivos, que esta reactivación permitiría mantener este incremento durante los próximos años. Pero sí deberíamos de tener una claridad todos los ecuatorianos si esta va a ser la primera, la última, la única, si van a ser en otros aspectos, porque parte de el incentivo para cualquier inversión privada, extranjera, nacional, es la seguridad jurídica. Y si usted debe tener la seguridad de que estas van a ser las normas que van a regir durante 3, 5, 8, 10, 12 años, para poder realizar una inversión que valga y tenga un impacto en la economía, no va a ser una inversión menor si usted no tiene la seguridad. Ahora, regresando justamente al tema laboral, así como se está haciendo una reforma económica y se está queriendo ayudar en la parte laboral para que se comience a flexibilizar, y asimismo también como vemos el tema tributario, las exenciones y el tema de la recaudación, que podría ser muy bueno. Yo pregunto, para poder terminar el año bien, ¿se podrá o no se podrá? Y vuelvo y le pregunto, subir el sueldo básico. Porque la verdad es que la gente se pregunta mucho eso, la gente quiere saber si es que se quedan con los 450 o si se sube. Todo tiene una razón de ser y un punto de vista dependiendo de dónde se lo haga. Pero por ello las autoridades deben de manejarse con un espíritu técnico, con un espíritu y un criterio técnico, formado, que ya está establecido en la ley. De no llegarse a un consenso, le corresponderá al Ministerio del Trabajo fijar la remuneración, pero no fijarla de manera arbitraria o de manera sui generis o por generación espontánea, sino debe fijarla con una base establecida en la ley, que es el índice de precios del consumidor, la inflación y los factores que pueden precautelar que se mantenga por lo menos el poder adquisitivo que mantienen con los 450 el día de hoy. Ojo, el día de hoy quienes gozan de un trabajo con formalidad, un empleo pleno, que son 3 de cada 10 ecuatorianos. Hace tiempo hablábamos de 4 de cada 10 ecuatorianos, hoy ya tenemos que hablar de 3 de cada 10 ecuatorianos. Y así vamos viendo que de una u otra forma se ha formado una barrera para acceder a un empleo pleno y formal. Perfecto. Luisa Delgadillo. Muchas gracias, Eduardito. Qué gusto saludarlo, Andrés. Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Cómo está, Luisa? Gracias, un placer. Oiga, un poco para complementar primeramente el tema del incremento. ¿Hasta dónde? Y esto se lo pregunto al abogado, porque usted también es un hombre de derecho. ¿Hasta dónde el no acceder a que se aumente, tal como en su momento fue el ofrecimiento del expresidente Lazo, $25 cada año de su mandato? El no dar cumplimiento a esto podría ser considerado una vulneración de derechos de los trabajadores, habida cuenta de que siempre nos estamos quejando de que lo bueno que se decide por parte de un gobierno, y más aún si ya ese era un ofrecimiento de campaña y que lo venía cumpliendo, más allá de que ha tenido que salir abruptamente y dejar el periodo a medio talle, más allá de eso, era un ofrecimiento y él había dado pie y pábulo a que así se ejecute y se cumpla. ¿No se estarían vulnerando los derechos de los trabajadores? Digo en lo legal. Ya, en lo legal, las meras expectativas no constituyen derechos. O sea, una promesa, una ilusión inicialmente realizada por un expresidente el día de hoy, no puede ser una vinculación bajo ningún concepto para ninguna de las partes en materia laboral. Hoy, las partes se encuentran en un proceso establecido que es el de llegar a un consenso. Y de no llegar a este consenso, para mi gusto, el único cinturón que deben de manejar, el único margen sobre el cual se debería desempeñar el Ministerio del Trabajo es lo establecido en el Código del Trabajo y los organismos internacionales, los convenios ratificados por el Ecuador de organismos internacionales en materia de remuneración, que va a ser una reforma del salario, un aumento de manera técnica, para que no sea un aumento de carácter electoral que pueda generar distorsiones que eviten aún más la formalidad o las nuevas generaciones de plazas de empleo. Bien, aclarado ese punto, estimado Andrés,
tengo otras inquietudes y es, en virtud de cómo está el tema de la caja fiscal y más allá y hasta que se cumpla el tema de la aprobación o no por parte de la Asamblea de la reforma tributaria y de lo que allí se plantea, a fin de obtener recursos que permitan reactivar económicamente al país y con ello crear o propender a un escenario que permita también la generación de empleo. ¿Cómo se puede hablar de generar empleo en un país en donde la inseguridad es la que campea, lamentablemente, y eso es una realidad? Cómo poder crear fuentes de trabajo, cómo poder propender a promover o a incentivar a la pequeña empresa, a los medianos empresarios, a los emprendedores, cuando estamos viendo y a diario como comunicadores debemos informar del tema de las extorsiones y vacunas. ¿No cree que debimos haber empezado por allí para poder garantizarles a los que están que puedan trabajar y a aquellos que tienen en mente emprender en algún tipo de negocio puedan hacerlo con la garantía de que van a poder trabajar sin ningún inconveniente? Yo tengo un lema que a veces lo repito tanto e inclusive hasta mi esposa me dice un momento ya cambia la muletilla, cambia el discurso, pero creo que es así. Sin seguridad no hay paz y sin paz no hay vida. Aunque suene dramático lo que digo, yo creo que todos de una circunstancia u otra, de una manera u otra, lo hemos vivido en carne propia, más cercano, más lejano. Hoy no queremos salir en la noche a un restaurante, a un centro de diversión, a una reunión con amigos, a realizar un movimiento económico, inclusive los que pueden hacerlo, por temor a la seguridad, por temor a que no estemos en un ambiente armónico, seguro, donde nos podamos desarrollar. Y eso va en detrimento de la economía, y en cadena, porque el restaurante, el local, la carretilla, el kiosco, la ventanita del barrio, todos se ven afectados de una u otra forma por estas situaciones de inseguridad, de vacunas que llegan a toda escala y a todo nivel. A veces no visibilizados, pero créanme que más cerca de lo que pensamos se encuentran estas situaciones a diario. Y eso repercute indudablemente en la economía y creo que uno de los principales motores para cualquier reactivación económica va a ser el cambiar el clima y mantener la seguridad. Si usted quiere realizar una reactivación económica en materia turística, ¿quién va a querer hacer un viaje? ¿Quién va a querer visitar unas playas de la costa ecuatoriana con tantas situaciones que se están dando también de manera diaria y de manera concurrente? Entonces eso va a seguir en detrimento y de una u otra manera sigue siendo un caldo de cultivo para que aumente la inseguridad en el país. Si no tenemos ese cambio, no vamos a ver en ningún momento reflejado una respuesta inmediata que requerimos todos para una reactivación económica. Paralelamente a ello, Andrés, sin lugar a dudas, el que la Asamblea pueda dar luz verde a las propuestas del Ejecutivo, habida cuenta que también seguramente se prepara una reforma del carácter laboral que permita poder garantizar y propender trabajo para que todos esos desempleados puedan tener acceso a un trabajo digno. ¿Qué consideraciones debe tener esa propuesta del Ejecutivo en materia laboral? Que de ninguna manera vaya a tal vez poner en señal de alerta a los grupos de siempre, sindicalistas, clase obrera, que luego pues lo primero que hacen es salir a calentar las calles y a oponerse a rajatabla a todos, y a la postre terminamos en las mismas, es decir, con una normativa legal de la época de la pera que no permite poder crear esas nuevas formas de trabajo sin que estén indicando que se tratan de formas de vulnerar los derechos de la clase obrera, de la clase trabajadora. ¿Cómo dar pasos en firme con una propuesta que también tenga el consenso y sea debidamente socializada con estos grupos para no tenerlo siempre de contreras y poder avanzar como país? Hay grupos y grupos dentro de ambos sectores, de los empleadores y de los trabajadores, pero la gran mayoría son personas que buscan, estoy seguro y convencido, el bienestar del país, desde su lugar, pero buscan el bienestar del país. Creo que el gobierno tiene una oportunidad histórica el día de hoy
que lo puede hacer en el tema de reforma laboral a través del Consejo Nacional de Trabajo y Empleo, un Consejo Nacional conformado por representantes de empleadores, representantes de trabajadores, y al cual se pueden sumar varias comisiones que puedan ayudar y coadyuvar a esto. Debería, ¿por qué no?, sumarse la academia. Nosotros desde la academia siempre estamos prestos a dar una mano de manera técnica, de manera científica, sin una carga electoral, sin una carga viciada de cálculos políticos, sino una carga de científica, de realizar los objetivos claros, y puede ser una oportunidad, pero no debe de descuidarse que la reforma laboral debe ser uno de los pilares para la generación de empleo, pero no puede ser el único, porque si uno busca una reactivación del empleo, una generación del empleo únicamente a través de una reforma laboral, le puedo asegurar que esa mesa se va a caer, porque requerirá de seguridad jurídica, requerirá de incentivos económicos, requerirá, como hemos hablado, de un ambiente de seguridad para que las inversiones puedan realizar, y todo este conjunto de situaciones, todos estos pilares puedan mantener un equilibrio que permita aumentar las plazas de empleo. Acuérdense que año a año también crece nuestra población, y eso también comprime el empleo, porque hay más personas que se suman a la población económicamente activa y apretan también por ingresar al mercado laboral. Entonces, si no damos una respuesta clara, pero técnica, pensada en atender, me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho revisar, en lo poco que he podido revisar hasta aquí, la reforma planteada, el incentivo que se pretende generar en favor de jóvenes entre 18 y 29 años, que es uno de los grupos más desempleados en el país, que ven de una u otra forma una desesperanza, porque a veces uno dice, bueno, ¿y estos jóvenes qué pasa? No tienen acceso a una universidad, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a empleo, sus padres tampoco, están todo el día, digamos, mirando el techo. Víctimas, no quiero justificar, pero sí puede explicarme por qué son víctimas de a veces de grupos delictivos que aprovechan estas situaciones para tratar de llevarlas a sus filas y cambiarlos del buen camino. Andrés, del proceder. Andrés, tengo una última inquietud, rápidamente. Usted, como ex ministro de Trabajo, como académico, debe tener sin duda acceso a estadísticas actualizadas de desempleo y subempleo en el país por edades también. ¿Qué dicen esas estadísticas con las que va a comenzar su trabajo el gobierno del presidente Daniel Noboa? Lo uno. Y lo segundo, en concreto, usted como parte de la academia, ¿cuál sería la propuesta que tienen en materia de carácter laboral? A ver, 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo pleno, de ecuatorianos de la población económicamente activa. Esto quiere decir que 7 de cada 10 se encuentran en el desempleo o en el subempleo. Es un número gravísimo y altísimo. Y para los jóvenes esto se puede inclusive casi duplicar. Los jóvenes entre 18 y 29 años se encuentran de una u otra forma más aislados del empleo pleno y del empleo formal. Y alguna vez conversábamos con los jóvenes, lo que pasa es que me piden experiencia y no tengo experiencia porque me falta trabajo, y no tengo trabajo porque no tengo experiencia. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo se rompe este círculo? Y estos procesos son necesarios. De esta manera pueden ser unos incentivos válidos para generar esta creación de empleo. Yo creo que lo primero que debe hacer nuestro país en materia laboral es determinar cuáles son los nuevos polos, los nuevos puntos de desarrollo que vamos a buscar como país. Yo identificaría claramente industrialización, a procesos agrícolas y turismo, y algún otro punto digital, informático, y sobre esos puntos claros económicos que se debería trabajar con el Ministerio de Producción, conjuntamente con el Ministerio de Economía, conjuntamente con las universidades a través de la creación de fuentes de empleo. Desde ese punto de partida generar las reformas laborales para dar respuestas a estas nuevas situaciones. Debe ser un trabajo interdisciplinario, debe ser un trabajo interinstitucional, no debe ser un trabajo solamente público desde una persona que no conoce el sector privado, pero tampoco va a ser una respuesta del sector privado sin tener el amparo o la mano del sector público. Debemos todos trabajar en conjunto para ampliar
esta situación y mejorar la calidad y el empleo. Y las reformas que se plantean en esta materia, como bien lo ha dicho Luisa, requieren una claridad y una certeza del gobierno nacional en el que se establezca que el acceso al empleo bajo ningún concepto puede ser precarización laboral. El dar el empleo, afiliación a la seguridad social, beneficios sociales y todos los reglamentos establecidos, todas las obligaciones establecidas en el Código del Trabajo no tienen por qué ser precarización. Precarización es no tener un empleo. Andrés, usted que ya estuvo en el Ministerio del Trabajo, ¿cómo están las cosas hoy? Porque hoy el nuevo ministro de Finanzas ha dicho que la situación es caótica, que en la caja fiscal no hay un duro y no saben todavía cómo van a hacer para poder pagar los salarios del mes de diciembre. ¿Qué pasaría en el hipotético escenario de querer honrar y elevar a $25 el salario de los trabajadores como ellos estaban esperando? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Para comenzar se podrá o no? ¿O es impensable? Puede darse la decisión del Ministerio del Trabajo, va a ser básicamente si no hay el consenso, 1. 2, lo que seguramente va a pasar es que va a aumentar el costo de la vida. Mire que todavía ni siquiera estoy llegando a si va a haber o no va a haber ese empleo, pero si todos los que tienen de una u otra forma trabajadores a los cuales se le va a aumentar la remuneración van a incrementar su costo de producción, su costo de los productos, va a verse afectado directamente en los productos que todos consumimos y va a aumentar el costo de la vida generando una presión adicional. Si esta presión es técnica y permite mantener el ingreso, mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, no va a haber mucha distorsión. Pero si este aumento se realiza de manera electoral, sin un criterio y un concepto técnico científico, va a generar distorsiones que van a deteriorar más el empleo. Gracias de mi parte. Muchas gracias. Andrés, definitivamente todos esperamos que el empleo llegue a quienes realmente lo están necesitando hoy por hoy, sobre todo ese grupo que está entre los 19 y entre los 18, 19, 20 años, hasta los 30 años aproximadamente, porque la gente necesita empleo, pero también seamos realistas, en un gobierno corto no vas a poder crear tantas plazas de empleo y más aún si necesitas pagarle un poco más porque se viene el nuevo salario. Así que esperemos que realmente las cosas mejoren para el país y que esta ley se hagan las modificaciones que se tengan que hacer, pero que sean siempre en beneficio de los ecuatorianos. Gracias por haber estado en estos micrófonos. Siempre nos quedamos cortos, así que habrá una nueva oportunidad. Sí, muchas gracias. Siempre es importante tener estos puntos, estas reuniones, estos conversatorios donde podemos dialogar claramente sobre los problemas del país. Creo que el gobierno, mientras mantenga certezas, mientras cumpla con lo que ha ofrecido, mientras no pierda el camino de una visión país, no una visión particular de un solo líder hegemónico, de un partido hegemónico, sino que busque el bienestar de todos, va a tener respaldo de ecuatorianos y vamos a estar todos dispuestos a hacer los sacrificios que se vean reflejados en el bienestar de todos. Lejos de ponernos en contra o de criticar, hay que sugerir. Gracias, Andrés, por haber estado con nosotros. 6 de la tarde con 4 minutos. ¿Quieres sentir que vives en